El conocimiento es para satisfacer las necesidades de la existencia de uno. Yo creo que la democracia debería ser mucho más móvil. No, la política es vil, la literatura puede ser noble. Tenemos que dirimir nuestras diferencias con el discurso. Si hay fraternidad, se puede abrir el camino. Disentir es un privilegio de la libertad. La virtualización ahora es un modo de mediación. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. La Universidad de Antioquia y su rectoría se complacen en invitarlos de nuevo a la fuerza de los argumentos. Bueno, como siempre, el tema de último interés, de mayor interés en esta región, hoy vamos a hablar acerca de, yo creo que es una especie de fantasma. La gente dice que recorre la ciudad, que está por un lado, que está por el otro, pero nadie ha podido definirlo. Se dice medios alternativos, y medios alternativos no hemos podido encontrar de qué se trata. Llevamos 20 años, unos dicen que es de tal tipo, otros dicen que es de otra, pero entonces vamos a traer los expertos. Viene, y por eso tenemos que aprovechar al máximo a nuestra compañía hoy, dos personas que tienen su doctorado respectivo en comunicaciones, trabajan por fuera del país, han trabajado por fuera del país, pero está en este momento una de las invitadas, de las personas invitadas, haciendo una visita gracias al apoyo de la Fulbright, que nos ha permitido tenerla aquí, una colega nuestra que anda por los Estados Unidos. Se trata de la doctora Clemencia Rodríguez. Clemencia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, son un buen número de años dedicada a esta labor. Enseguida vemos de qué se trata, cómo entiende los medios alternativos, pero les adelanto, ella hizo su doctorado en comunicación internacional en la Universidad de Ohio, en Estados Unidos, y ahora se encuentra en la Universidad de Oklahoma como profesora también en los Estados Unidos. Doble nacionalidad, de manera que puede respondernos ahora las preguntas sobre la crisis en los Estados Unidos. Profesora, muy amable de nuevo. Y está conmigo el compañero de la facultad, él es el doctor Raúl Osorio, Raúl Hernando Osorio. Él desde hace ya unos meses ejerce como nuevo director del pregrado en periodismo, estuvo viviendo mucho tiempo, 15 años en Brasil, tiene también la doble nacionalidad, de manera que le preguntaremos a ver cómo va nuestra situación en Brasil y hablaremos entonces acerca de medios alternativos. Hernando también tiene un doctorado en la Universidad de Sao Paulo en epistemología del periodismo, un tema bastante escaso, sobre todo entre los periodistas. Vamos a ver por qué. Hernando, muchas gracias por estar aquí. Raúl. Gracias, Eduardo. Muy amable. Bueno, señores, ¿qué es eso de los medios alternativos? Uno oye decir que alternativos, entonces se imagina hippies escribiendo con lapiceros, o rayando paredes, o los muchachos disfrazados de ponqueros. Otra gente dice que está haciendo medios alternativos, pero no ve el periodiquito y es un periodiquito conservador, más o menos tradicionalista. ¿Qué es eso de lo alternativo? Bueno, el término es un término sombrilla, lo llamo yo, es decir, un término que acoge muchas complejidades dentro de un mismo término, que es el término medios alternativos. Y básicamente lo que pasó en el campo de la comunicación y de los medios masivos es que siempre el campo se enfocó en estudiar los medios masivos, los medios comerciales, los medios públicos, y nunca se preocupó por esos otros medios. Entonces, que existían, pero nadie les ponía atención, nadie se preocupó por definirlos, nombrarlos, etcétera, y cuando nos dimos cuenta ya como que nos había cogido la noche. Entonces, hay una cantidad de fenómenos mediáticos que no caben dentro de los medios masivos, los medios comerciales, RCN, Caracol, etcétera. Y entonces, como nadie sabía qué era eso, simplemente le pusieron, bueno, los que no son los medios masivos. Y entonces ahí viene el término medios alternativos. En mi caso, yo he enfatizado a través de mi trabajo que el término medios alternativos en realidad no dice nada, porque no define a esos medios por lo que hacen diferente o por su identidad específica como medio único con su propia personalidad, sino que los define por lo que no son.
Es una definición en contraste, ¿no? Entonces, simplemente no son masivos. No son masivos, entonces eso realmente no dice mucho sobre lo que son. Entonces el término medios alternativos como que define un campo de estudio, pero realmente no nos dice mucho más allá. Luego empiezan a aparecer otros medios, otros términos más específicos, como por ejemplo medios comunitarios. Entonces el medio comunitario es el medio que está amarrado de alguna forma a una comunidad local, ya sea un barrio, una vereda, un municipio, o en algunos casos, por ejemplo en Sudáfrica, los medios comunitarios no se entienden relacionados únicamente con una comunidad geográfica, sino puede ser una comunidad de interés. Entonces, por ejemplo, un medio gay para la comunidad gay también es un medio comunitario, aunque no está necesariamente afiliado a una comunidad geográfica. El medio comunitario tiene, ya decir medio comunitario ya dice algo más. Entonces es un medio que tiene por función el fortalecimiento de lo comunitario y de la esperanza es que esos medios sirvan para mejorar la calidad de vida de esa comunidad, para responder a las necesidades de información y comunicación de esa comunidad. Generalmente son medios que, aunque algunos pueden ser comerciales, no son medios que persiguen el lucro. Entonces, por ejemplo, las radios, las emisoras comunitarias del Magdalena Medio y en general las emisoras comunitarias colombianas, por ley, pueden tener publicidad. Creo que son como 10 minutos por hora. Entonces son medios que son comerciales, pero cuya función primera no es el lucro. No es el lucro. Entonces, puede haber rentabilidad, pero no lucro. Claro, entonces toda esa rentabilidad debe reinvertirse en el medio mismo para mejorar la calidad del medio, mejorar el tipo de profesional que tiene detrás o poder responderle a los voluntarios y voluntarias de la comunidad que están trabajando en el medio, etc. Correcto. Ahora miramos entonces cómo va transcurriendo ese conjunto de definiciones en la experiencia en Colombia. Raúl, ¿cómo se percibe desde tu panorama ese periodismo alternativo? ¿Qué sería lo alternativo si uno hablara desde lo epistemológico? Bueno, yo pienso que por una parte estoy de acuerdo con Clemencia que el término de medios alternativos es muy difuso, ¿cierto? Incluso ella en algunos de sus trabajos ella propone el concepto de medios ciudadanos, que me parece mucho más ajustado, mucho más claro, mucho más amplio con respecto a eso. Y con respecto al periodismo, digamos una cosa, el periodista, el periodismo nació como un oficio, fue un oficio, pero el periodismo se enseña en las universidades desde 1690 y pico. Por ejemplo, existe una tesis de doctorado en periodismo de Tobias Peuser en Alemania en 1690, un dato así más o menos. Pero eso para mostrar que históricamente el periodismo fue entrando en la universidad y se fue convirtiendo en un área de conocimiento. Solo que en algunos países el periodismo, por la misma estructura del país, no se ha desarrollado más, digamos, a nivel de teorías. ¿Pero qué es teoría? Teoría simplemente es una reflexión sobre una práctica, sobre una profesión. Bueno, el periodismo se inició como un oficio, pero hoy en día, siglo XXI, año 2011, nosotros podemos hablar que el periodismo es una profesión que se enseña en muchas universidades en el mundo, en unas más desarrolladas las teorías del periodismo, en otras no tanto. En Colombia, por ejemplo, se desconocen muchos libros y muchas investigaciones sobre la teoría del periodismo. Pero eso con respecto al periodismo, que sería pues un debate mucho más largo, el periodismo también dialoga profundamente con las teorías de la comunicación y a mí me parece que fundamentalmente con las teorías latinoamericanas de la comunicación, como son las teorías de Jesús Martín Barbero, de los medios para las mediaciones, que tienen que ver con todo esto de los medios ciudadanos. Esa mirada que tiene Jesús Martín Barbero en Colombia ha sido muy importante para la cuestión de la recepción y la mediación. Digamos, existen periodistas que se han dedicado a hacer inicialmente un periodismo alternativo. ¿Qué era eso? Un ejemplo, claro, la radio de los zapatistas. Los zapatistas no se hubieran dado a conocer en el mundo si ellos no hubieran tenido una radio digital.
en un cuartico pequeño en un lugar de Europa, donde emitían todos los comunicados del comandante Marcos, ¿cierto? Eso nació como una radio alternativa, pero lo interesante de ese proceso, del proceso de las nuevas tecnologías, es que las nuevas tecnologías han permitido de alguna manera democratizar la información, hacer que la ciudadanía, no solamente los partidos políticos, una guerrilla como especial como la zapatista, porque todos sabemos que la guerrilla zapatista no quería tomar el poder, tenía todo un discurso totalmente diferente a la política ortodoxa de izquierda que existe en nuestro país. Ellos tienen o tenían otro discurso. Entonces, digamos, el periodismo que se ejerce en esos campos es un periodismo que va ligado, está relacionado con las comunidades y se hace a partir de las comunidades y se trabaja con las comunidades no para enseñarles a hacer periodismo, sino a partir de sus discursos y a partir de sus necesidades se hace lo que se llamaría o se usan los medios ciudadanos o lo que se llamaría un periodismo ciudadano, ¿cierto? Bueno, yo los junté a ustedes dos precisamente porque es el contraste muy interesante de lo que es el ejercicio periodístico, ahí sí empírico, de sentido común, el que se haría en las comunidades, o el sentido del periodismo profesional, con la formación universitaria, etcétera. Pero antes de que nos vamos a esas honduras, yo sí quiero que ustedes nos cuenten la experiencia de cada uno de ustedes en este mundo del periodismo. Yo supe, Clemencia, por la exposición que hicimos en la universidad, en la Facultad de Comunicaciones, que empezaste tu experiencia fue con el CINEP. Hace ya un buen número de años y que fue un trabajo recién salida de la Universidad Javeriana. Tú eres egresada de Javeriana. Sí, así es. Bueno, cuéntanos. Sí. Bueno, a ver, yo entré a la Universidad Javeriana a estudiar comunicación porque quería ser reportera internacional, lo cual jamás he hecho ni un solo día en mi vida. Y la razón fue porque me decepcioné mucho de los medios durante la carrera. Entre más leía sobre los medios, más profunda era la decepción. ¿Y más indignación o qué? Es como decepción y desesperanza. Y yo creo que si no hubiera encontrado el campo de la comunicación ciudadana, comunitaria, participativa, en este momento sería veterinaria. Entonces, en algún momento de la carrera, también en ese momento eran los comienzos de los 80, hubo un hecho histórico que marcó las facultades de comunicación en América Latina, que fue una investigación que se hizo desde la UNESCO que se llama el Informe MacBride. Y el Informe MacBride cayó en las facultades de comunicación como una bomba atómica que revolucionó todo de arriba abajo. Y yo, como una de las generaciones jóvenes que en ese momento estaba en una facultad de comunicación latinoamericana, fui hija de esa revolución. Y básicamente esa revolución lo que hizo fue abrirnos los ojos a que la comunicación y la información no se pueden dejar en unas pocas manos, que todos y todas tenemos no solamente el derecho, sino el deber de, digamos, nombrar al mundo en nuestros propios términos, desde nuestro punto de vista, desde el lugar en el mundo donde existimos. Y lo otro que cayó muy fuerte en ese momento en las facultades de comunicación fue como lo que ahora hay una reflexión muy profunda sobre la relación entre lenguaje y poder, en el sentido en que quien tiene el poder de nombrar el mundo accede a porciones muy impresionantes de poder, de toma de decisiones, de decir cómo son las cosas, de definir el entorno y por lo tanto definir cuáles son las prioridades, cuáles son los problemas. Podría decirse, perdón Clemencia, una pregunta, que un ejemplo concreto sería lo que ocurrió después de las Torres Gemelas, cuando entonces a todo tipo de organización que dice oponerse a la democracia se le llamó terrorismo, y ya toda esa decisión por el mundo entero va, todo aquel que no está con la democracia está por el terror. Exacto, sí. O sea, el lenguaje en sí mismo tiene un poder muy impresionante, porque el lenguaje, ya no se piensa el lenguaje como un instrumento para reflejar la realidad, sino que ya sabemos o hemos entendido que el lenguaje constituye
tiene un poder de constituir la realidad, no solamente de reflejar una realidad que ya está allá afuera. Entonces, cuando asumimos que el lenguaje constituye la realidad, la construye. ¿Sí? Si yo digo, esta mesa tan bonita, ¿sí? Ya ahí estoy diciendo que esta mesa es bonita, o sea, mi palabra bonita ya está, digamos, como que poniéndole belleza a la mesa. Entonces, bueno, el lenguaje... ese ya es el corazón de lo epistemológico, ¿no? Esa es la ciencia de la ciencia, el conocimiento periodístico. Exacto. ¿Cómo hace uno con palabras para construir cosas, hombre? Es que ese es un debate, pues, hace muchos años muy duro. Precisamente esas son digamos, esa es la esencia de, tal vez, de las ciencias humanas. Porque no es solamente la comunicación o el periodismo a través de sus teorías, sino toda la teoría del lenguaje, ¿cierto? Y por eso, pues, los lingüistas, los epistemólogos, como por ejemplo Bachelard, se han preocupado por esa relación entre el conocimiento y la realidad, que es lo que Clemencia ha planteado muy claramente. No somos, digamos, no somos simples filtros de transmisión de mensajes, sino que nosotros construimos la realidad. El ser, o sea, el individuo existe como tal, y a partir de la construcción de su pensamiento y de su lenguaje construye una realidad. Por eso es importante, digamos, estudiar en términos específicos cómo se construye el mensaje periodístico y las teorías que lo cruzan y que lo componen. Bueno, pero eso quiere decir entonces que el periodismo es una cosa tan seria que no se puede quedar en las empresas privadas. Exacto. Y que entonces lo comunitario, por ejemplo, estos canales que son culturales, institucionales, pero no de tipo, sí rentables en el sentido de que no pueden generar permanentemente una pérdida, pero que siempre son, como decías tú ahora, de interés social y de no, pues de obligatoria reinversión de lo que se consiga. Exacto. Entonces, sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro. La idea es que cuando se descentraliza el acceso a los medios, vamos a tener versiones del mundo y versiones de la realidad y versiones de la vida que son producidas desde muy diferentes puntos de vista y perspectivas, o sea, no solamente la perspectiva del medio, que es una corporación con ánimo de lucro, no solamente la perspectiva del medio que representa un gobierno, como por ejemplo la Radio Nacional, bueno, no representa, pero digamos es manejada por un instituto gubernamental, sino que también la idea es que existan medios que reflejen el punto de vista donde los lenguajes de las gentes de la comuna, de la gente de la vereda, de un grupo de pescadores, de un grupo de jóvenes de hip hop, que esa perspectiva que tienen ellos y ellas de la vida y del mundo pase a través de los medios. Entonces la idea es que todas esas versiones se encuentran en el lugar de lo público y empiecen a dialogar y empecemos por un lado, mínimo a conocernos los unos a los otros y saber que Colombia o el mundo o Sudamérica o cualquier comunidad de la cual estemos hablando está compuesta de muchas voces y de muchos puntos de vista diferentes. Entonces eso es lo mínimo. Ya un nivel más complejo sería que todas esas voces empiecen a dialogar, ¿sí? A intercambiar versiones. Bueno, nosotros lo que pensamos de la ciudad es esto, pues nosotros pensamos esto y nosotros esto otro, y que de ese diálogo, en medio de todo ese diálogo, surja una propuesta a futuro, que desde ahí se decidan políticas públicas, que desde ahí se decida cómo gastar presupuestos, que desde ahí que las decisiones de la vida y del futuro de una comunidad se den en una esfera de lo público que sea alimentada por diferentes medios con las versiones de todos los ciudadanos y los ciudadanos de esa comunidad. Es muy interesante porque ahí en el trasfondo de todo esto hay como un supuesto de que todo el mundo comparte los ideales democráticos, pero no siempre es así. En un país, por ejemplo, como este y en muchos otros, no siempre la democracia es el anhelo de todo el mundo. Se puede decir entonces que esos periódicos, por ejemplo, que circulan por la ciudad, que pueden circular en las universidades, que las organizaciones no democráticas como los grupos armados, por ejemplo, en Colombia, ya sea de las FARC o del ELN o de las Autodefensas Unidas de Colombia, o las BACRIM,
que sacan periódicos, ¿eso se constituye también en prensa alternativa o eso más bien se despacha como subversivo y chao? ¿Y mejor que no tengan juego en la democracia o qué? No, yo pienso que por un lado ahí viene toda la discusión sobre qué es democracia y de qué democracia estamos hablando, porque en Colombia se ha hablado durante muchos siglos de la democracia representativa, que es la que nosotros vivimos, pero cuando uno va a ver el funcionamiento real de esa democracia que tiene que ver con el diálogo posible que está planteando Clemencia, de donde las personas hablan a partir de sus necesidades, de sus tristezas, de sus alegrías, de su vida, de su salud. O sea, lo que plantea Clemencia es sacar ese discurso del problema de los poderes, ya sean armados o sean económicos, ¿cierto? Y que se cree una red, ¿sí? Lo que yo entiendo es que se cree una red donde las personas se puedan expresar libremente y que esa expresión no sea simplemente un significado que se pierde en el mundo sideral de la comunicación, sino que se establezcan parámetros concretos y claros de construcción de sociedad, ¿cierto? Bien, vamos entonces a unos mensajes para que continuemos este diálogo en la fuerza de los argumentos. Saber para decidir y argumentar para saber es lo que estamos haciendo en la fuerza de los argumentos. Hoy estamos hablando sobre los medios alternativos. Ya en esta primera parte entramos a unas concepciones acerca de lo que serían esos medios alternativos. Y estaban la profesora Clemencia y el profesor Raúl hablando acerca de, bueno, ¿qué es eso? La idea de que se conozcan los puntos de vista de la persona, de los actores sociales en sus diferentes roles, en sus diferentes situaciones, porque usar el lenguaje también es ayudar a construir esas realidades. Y esas diferentes percepciones que se expresan a través del lenguaje deben entrar en diálogo. Mi pregunta, cerrando el segmento, era, bueno, ¿y entonces qué hacemos con la gente que no es democrática? Con los grupos armados, de derechas o de ultraderechas o de ultraizquierdas. ¿Es preferible que circulen o que no circulen? Yo les adelanto mi punto de vista, prefiero que circulen. Me parecen valiosísimos, porque conoce uno que está pensando el otro. ¿Qué tal que se escondan del todo y no sepa uno qué están pensando? Que entonces perdemos la oportunidad de saber cómo es que hay que dar el debate. Pero no sé ustedes qué piensan, ¿un periódico militante de grupo armado es un periódico alternativo o por el contrario le hace daño a esa alternatividad pacífica? Bueno, yo creo que dentro de ese gran término que decía yo de medios alternativos, un periódico de un grupo armado podría llamarse como periódico alternativo. Pero sin embargo yo lo metería como periódico alternativo de propaganda. No, militancia política y propaganda. Exacto, no es un periódico comunitario, no es un periódico participativo, no es un periódico ciudadano. Ahora, ¿deben circular o no deben circular? Mi perspectiva es esta. ¿Cuántos somos en Colombia? ¿Cuántos millones? Como 44 millones de habitantes. 44 millones de habitantes. Y no hay ni 500.000 armados. O sea, siempre hay extremistas en todas las sociedades, pero siempre son minorías, ¿no? Así es que en Colombia no lo suman ni con Fuerzas Armadas completas, ni no. el ELN, las FARC, las AUC, todo el mundo juntos, más no llegan a 500.000. No pues llegan a 500.000. Es el dato que hemos tenido. Exacto. Entonces, es muy importante siempre recordar eso, ¿no? Ahora, si un grupo quiere tomar una opción de armas, pero no, digamos, no está armado, sino que tiene un periódico, solamente un periódico donde está hablando de esa opción, yo digo, tiene todo el derecho de acceder a lo público, ¿sí? Obviamente ya acceder al mundo de lo público con armas ya es otra cosa, pero si estamos hablando de lenguaje, de puntos de vista, de un texto escrito con fotografías, o sea, de un producto comunicacional, yo digo, sí. ¿Por qué le vamos a tener miedo? Si es que los extremistas jamás se han tomado las grandes mayorías, ¿no? En nuestros países, siempre han sido unas minorías que tienen el poder de aterrar, de intimidar, de atemorizar a las mayorías, porque es que una persona con un fusil puede aterrorizar a 1000, una persona, ¿no? Pero un periódico no tiene por qué aterrorizarnos, son palabras, es lenguaje, ¿no? Y bueno, va a ser un periódico, yo diría seguramente muy marginal,
pero que tiene el derecho a existir. Pero entonces sería algo así como que si el grupo que tiene el ideal de tomar el poder dice, bueno, supongamos los zapatistas dicen, no queremos el poder porque es que el poder corrompe, nosotros queremos es hacer claridad, y se pegan de la emisora, se pegan de los periódicos, se pegan de una cantidad e hicieron lo que aquí nunca lograron hacer los grupos armados en Colombia, que fue hacerse conocer en 2 días o 3 de toda una población y montar todo un desfile hacia la capital de la República, llegar a la capital, estar en ella aplaudidos por toda la población, y la población no se sintió intimidada. Eso es un efecto de un manejo adecuado de esos medios alternativos. Claro, yo pienso que el fenómeno zapatista le mostró al mundo el valor de la palabra, el poder de la palabra, ¿cierto? Y el poder de la palabra a través de los medios de comunicación. No hay nada más poético, ni nada más fuerte, ni nada más argumental en su fuerza, como los discursos del comandante Marcos, que en muchos de sus apartes llamaba a una reflexión sobre la cultura mexicana, sobre los valores indígenas, sobre las necesidades del país, sobre propuestas concretas de cómo superar la violencia, ¿cierto? Una de las grandes opciones que pienso que ellos tuvieron en un momento determinado fue esa, ser masa, pero ser masa a través de la construcción de un discurso que realmente pretendía un diálogo y un diálogo nacional, que lo llegaron aunque no vamos a hablar en el programa solamente del zapatismo, no me puedo quedar con la pregunta, entonces, ¿por qué están armados y en el monte? Bueno, sí, yo pienso que ese es uno de los problemas de los zapatistas. Digamos, para quienes no estamos de acuerdo con la lucha armada, ni de derecha, ni de izquierda, ni ningún tipo, y que somos demócratas en el sentido de ver que la democracia se construye sobre la solución de la salud, de la educación. O sea, otro ejemplo para salirnos un poco de ese tema que es recurrente en nosotros los colombianos, lo podríamos ver con el ejemplo brasileño, ¿cierto? El ejemplo brasileño, el PT, el Partido de los Trabajadores, es un partido que tiene de extrema izquierda hasta de centro, hasta casi, digamos, sectores de derecha. Todo el PT que ha llegado al poder y que consigue cambiar un país con respecto a determinaciones de la alimentación, de la salud, de la educación, ¿cierto? Y con todos los medios de comunicación tradicionales en contra, tratando de hacerle un golpe técnico al presidente Lula, ¿cierto? Y a pesar de eso, hay que hacer un estudio de las primeras páginas de los periódicos, de la Folia de San Pablo y del Estadão, del Estado de San Pablo, para ver cómo los grandes poderes se vinieron contra el gobierno Lula, y ellos, con diferentes medios de comunicación, con los medios del Estado, con medios alternativos, con medios ciudadanos, consiguieron establecer un diálogo. Y es más, económicamente Lula consiguió hacer pactos y establecer diálogos con los diferentes sectores, hasta con los sectores más poderosos, ¿cierto? Y crear algunos elementos para que el más pobre en el Brasil pudiera comer, tuviera un carnet que le permitiera entrar al Banco del Brasil y tener un estipendio mensual para por lo menos tener el mínimo de garantías. Eso es importante. Yo anoche escuchaba al presidente Santos, y él hablaba de lo bien que va el país y hablaba de la democracia, y yo pienso que el cambio del discurso del presidente Santos a lo que nosotros vivimos durante los últimos años con el presidente Uribe es un gran cambio para establecer un diálogo. Ojalá, y él decía, si hay sectores armados de la guerrilla específicamente, que están dispuestos a un diálogo, hay algunas condiciones. Entonces yo pienso que si se camina en Colombia por un diálogo posible, viendo las necesidades de nuestra nación, que hay que sembrar educación, ese país necesita mucha inversión en educación, ese país necesita mucha inversión en salud. Pero bueno, es que Clemencia decía ahora una cosa interesante, cuando un periódico es militante, cuando un periódico es de proselitismo, no se le puede decir plenamente periódico ciudadano. ¿Por qué?
Bueno, porque el medio ciudadano es un medio que tiene la función, la principal función del medio ciudadano es empoderar a la gente que está metida en el medio produciendo, ya sea radio, video, televisión, empoderarlos con la apropiación de los lenguajes, o sea que después de unos meses de participar en el medio, la mujer, el hombre, el niño, la niña, el joven, se apropia del lenguaje y aprenden a hablar, aprenden a nombrar el mundo en sus propios términos, aprenden a conocer o a dilucidar quiénes son ellos, cuál es su lugar en el mundo, cómo ven ellos su entorno, qué piensan de su entorno, cuál es su perspectiva, su propio punto de vista sobre el entorno. Y entonces un medio militante no te va a dejar hacer eso, porque un medio militante tiene una línea, ¿no? Entonces tú puedes, de pronto sí te abren la puerta en la emisora o en el periódico para escribir ahí, pero te van a dar la línea y tú tienes que acatar esa línea y escribir desde ahí o producir videos desde ahí, o no te van a dejar decir algo, por ejemplo, completamente contrario a lo que existe ahí. Te voy a dar un ejemplo. Una de las emisoras que son parte de mi trabajo de campo se llama Custodia Estéreo, es una emisora de Inírida, una emisora escolar que está en el bachillerato del pueblo, y uno de los programas de esta emisora se llama El Cuarto con Dios. Y el director en una entrevista me está diciendo, se llama Guillermo Pérez, un radialista absolutamente maravilloso colombiano, y me está explicando cómo ve él esa función del medio ciudadano en su entorno. Entonces él dice, mi parrilla de programación, si yo estoy haciendo las cosas bien, debería ser un espejo de mi comunidad. Entonces, por ejemplo, tengo una franja que se llama El Cuarto con Dios, y hay, digamos, 7 iglesias en mi comunidad. Los lunes, el cuarto de hora, el Cuarto con Dios es un cuarto de hora de radio, el cuarto de hora los tienen los testigos de Jehová. El martes los evangélicos, el miércoles los católicos, el jueves los de la misión de Dios, el viernes, etc. Y el sábado ya sin Dios porque es el día de descanso. Sí, exacto, de lunes a viernes. Ahí la emisora no está casada con ninguna línea, sino que la emisora se ve a ella misma o como un medio cuya función, cuya meta no es promocionar esta línea o la de más allá, sino precisamente abrir un espacio comunicativo donde las voces de la comunidad se encuentran. Y en este caso también la emisora se ve con la misión, se ve a sí misma con la misión de ser escuela, o sea, donde la gente que nunca ha agarrado un micrófono, que le da pena hablar, que no sabe cómo editar un video, que no sabe cómo manejar una cámara, que no sabe cómo describir su barrio o su casa, aprenden a eso, y en ese proceso de aprendizaje de los lenguajes, tanto el lenguaje verbal como el lenguaje de pensar cómo voy a describir mi casa y mi barrio, como el lenguaje de video, el de radio, etcétera, la gente se va empoderando de los lenguajes y se van convirtiendo en lo que Chantal Mouffe llama un ciudadano, que es una persona comprometida con una visión crítica de su entorno y una persona comprometida con la construcción de futuro, una persona que no se queda, digamos, adorando su pasado, contemplando la eternidad, esperando que le caigan las cosas del cielo, sino que se dice, bueno, toma la iniciativa y dice, yo tengo una utopía, tengo algo que decir, yo quiero que mi acueducto sea así, yo quiero que mi parque sea así, yo quiero que el presupuesto de mi municipalidad se gaste así y así y así, yo he hecho investigación, yo conozco mi entorno, yo conozco las necesidades ambientales, de salud, de nutrición, de educación de mi entorno inmediato, y tengo algo que decir y lo voy a decir, y para eso tiene uno que estar, pues, eso necesita una cantidad de habilidades y capacidades. Bueno, el medio ciudadano es el que le permite a la persona adquirir esas capacidades. Eso quiere decir entonces que lo alternativo es además su propia concepción, es decir, no se queda en lo conocido, no se queda en el recuerdo, no se quedan mirando hacia el ancestro, sino por el contrario, busca alternativas. Claro. Alternativas de cualquier situación que se dan desde el punto de vista ciudadano, entendiendo entonces, según eso, que lo único que permite una buena alternativa es la democracia. Claro. Si una democracia es fuerte, si tiene alternativas, no si carece de ellas. El diálogo posible de la sociedad
construyendo diferentes formas de pensar, construyendo diferentes alternativas de propuestas de desarrollo, hablando con la comunidad y desde la comunidad construyendo esos discursos, porque realmente a partir de ahí es que se genera una sociedad diferente, una sociedad que pueda tener la ilusión, la utopía de vivir en un mundo mejor, de ver los problemas ecológicos, de ver los problemas de producción, de ver los problemas de qué tipo de industria necesitamos o qué tipo, de acuerdo a las condiciones determinadas, porque la gente tiene una sabiduría de su entorno, de generaciones en generaciones, y no desconocer ese gran valor que los antropólogos ya lo han, o sea, generaciones de antropólogos han mostrado eso, bueno, realmente. Entonces, un medio, diría, en un país cualquiera, podríamos decir un medio de verdad alternativo cuando pierde su unanimidad, es decir, una emisora es variopinta, como les gusta a los costeños decir, un periódico es pluralista cuando tiene muchos puntos de vista, no se cierra a un solo elemento, y aún en un mismo medio y en un mismo artículo puede haber elementos contradictorios, o prefieren que el periódico dé la sensación de que hay una fuerza mayoritaria que tiene que ser acatada, porque entonces la única forma de construir ciudadanía es que haya homogeneidad. Pues lo que pasa es que voy a volver al comienzo. El término medio alternativo incluye los medios militantes, que son los que tienen una línea así. Homogénea. Homogénea. Ese es un medio alternativo, pero un medio alternativo militante. Hay otro, un medio alternativo comunitario, es el que sirve para reflejar la comunidad. Hay un medio alternativo ciudadano, que es el que es variopinto, ¿no? Que no se casa ni con esta línea ni con esta, sino se ve a sí mismo como un espacio comunicativo de compartir y para la diversidad, Entonces, digamos que depende del tipo de medio alternativo de que estés hablando, ¿no? Hay el medio alternativo militante, el medio alternativo comunitario, el medio alternativo ciudadano, el medio alternativo radical, el medio alternativo... Hay un estudiante mío hizo un estudio y hay 34 términos. Él inventarió pues. de 34 términos. De pronto hay más, no es exhaustivo. Los 34 términos en Hispanoamérica o en el mundo. En el mundo, sí. Hay, por ejemplo, Rafael Roncagliolo, un comunicador peruano, habla de medios alterativos y son aquellos que alteran algo, ¿no? Entonces, cada uno de esos términos está enfatizando un tipo de medio diferente, y lo que yo veo que ha pasado es que ese campo está aún muy sin explorar, o sea, necesitamos mucha más investigación para empezar a definir medios militantes, medios comunitarios, medios ciudadanos, medios alterativos, medios radicales, medios piratas, ¿sí? O sea, cada término se refiere a un fenómeno mediático diferente. Pero como no hemos hecho suficiente investigación, entonces terminamos poniéndolos todos, digamos, bajo el rótulo de medio alternativo. Esa tendencia lleva más o menos que 30 años. La denominación y la actividad en pro de medios que se opongan a los del establecimiento tradicional. Sí, yo creo. Y son unos 30 años donde América Latina ha tenido algún papel importante. Tú nombrabas algo de las teorías de la mediación. Sí, en Colombia la radio comunitaria tiene ejemplos grandiosos. Por ejemplo, Radio Sutatensa, entre otras cosas, Radio Sutatensa, el proyecto inicial fue hecho, producido, estudiado por Camilo Torres Restrepo en el momento en que él regresa de Lovaina y en el momento en que el padre Salcedo, quien estaba con Sutatensa, con Acción Cultural Popular, deciden crear, y fue uno de los medios más importantes para la alfabetización en Colombia, para el desarrollo, a que sacaron aquellos radiecitos que solamente tenían un dial, que era el de Radio Sutatensa,
y hicieron un trabajo fenomenal. Entonces, como dice Clemencia, hay infinidad de experiencias en el mundo actualmente. Después del foro social en Porto Alegre, en el Brasil, han aparecido también otros movimientos interesantes de redes de conocimiento. Las universidades se están interesando en ese fenómeno porque es un fenómeno bien importante en el mundo. Mafezoli habla un poco de las tribus urbanas y tiene que ver un poco con eso, pero más relacionado con las tribus urbanas. Entonces sí hay, pero yo comparto completamente lo que dice Clemencia. Hace mucha falta investigación más seria, más profunda sobre un fenómeno mundial muy importante. Bueno, para que enseguida nos cuenten cómo vamos desde la academia haciendo ese trabajo, yo los invito a que veamos unos mensajes y volvamos. En la fuerza de los argumentos estamos hablando acerca de los medios alternativos. Bueno, hemos ya aclarado acerca de ese concepto, de qué manera se está desarrollando, por qué unos u otros tipos de medios pueden ser o no alternativos. Lo cierto es que la democracia se entiende cuando hay posibilidades de alternatividad o de alteración, como diría Roncagliolo. Pero, ¿qué estamos haciendo en este momento en las instituciones de educación superior y en las organizaciones sociales para que en América se fortalezca este tipo de periodismo cultural? Tú estás en Oklahoma haciendo unos programas muy especiales, también hay trabajo por el resto de América. Claro, bueno, a ver, una aclaración, volviendo atrás a lo que tú decías, que esto lleva 30 años, y es cierto que lleva 30 años, pero 30 años gota a gota. Entonces, mientras de 100 egresados, 90 hacen sus tesis sobre medios comerciales, medios tradicionales, habrá 3 tesis sobre medios comunitarios, y eso es ahora donde hay como un boom de interés. Cuando yo salí de la universidad en el 84 era todavía más escaso el tema, ¿no? Y lo mismo pasa a nivel, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel de América Latina y a nivel de América y a nivel del mundo. O sea, todavía si tú haces miras las estadísticas de cuántos recursos, cuántos doctorados, cuántas tesis de doctorado, cuántos profesores, cuántos egresados salen con un énfasis en medios tradicionales y cuántos salen con un énfasis en medios alternativos, todavía es una gota en un mar. Entonces, a pesar de que ha sido 30 años de muy poco esfuerzo durante esos 30 años, y eso explica que el campo todavía esté como tan atrasado, ¿no? A veces cuando yo voy a las conferencias internacionales de académicos de la comunicación, habremos 6 personas entre 3.000 que hacemos investigación en medios alternativos, comunitarios, ciudadanos, y todos los demás hacen reality shows, periodismo tradicional, informativos, influencias de los medios, sí, campañas electorales, bueno, todo publicidad, relaciones públicas, todo lo otro, ¿no? Los grandes campos, los campos tradicionales en lo que se llama la comunicación de masas. Ahora, mi trabajo en Oklahoma tiene como 2 patas. Una es en investigación, y desde el 2004 he realizado varios proyectos aquí en Colombia, y la pregunta central de todos estos proyectos ha sido cuál es el papel de un medio comunitario, de un medio ciudadano en un contexto de conflicto armado. Y ahí sí hay todavía menos trabajo a nivel mundial. Hay mucho trabajo sobre cuál es el papel del medio comunitario ciudadano en un contexto de democracia, de construcción de nación, de construcción de diversidad. Pero en un contexto de conflicto armado, contexto de guerra, creo que habrá 5 libros. Entonces, a mí me interesaba mucho también, pues porque soy colombiana, me interesaba entender esto. Llegué a Colombia en el 2004, pasé todo el 2004 aquí y eché a andar 3 estudios de caso, también muy impresionante, que en ese momento yo me encuentro con experiencias muy interesantes a nivel mundial. Yo conozco muy bien lo que está pasando en términos de medios comunitarios alternativos en todo el mundo, los casos claves de India, de Sudáfrica, y llegué a Colombia y encontré 3 casos absolutamente excepcionales,
y no había absolutamente nada escrito desde la academia. ¿Y cuáles eran los casos? Los casos son el colectivo de comunicaciones de Montes de María, línea 21, en el Carmen de Bolívar, la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio, AREDMAC, y dos experiencias que están localizadas en Belén de los Andaquíes, en el Caquetá, que son como primas hermanas. Una es una emisora comunitaria que se llama Radio Andaquí, y la más reciente es una escuela audiovisual infantil, que se llama la Escuela Audiovisual Infantil de Belén de los Andaquíes. Entonces yo me he dedicado desde el 2004 como a investigar estos 3 casos, los 3 en contextos muy complejos. ¿Y cómo han logrado sobrevivir en ese mundo tan turbulento entre fuerzas encontradas que están matando? Esa es una de las cosas más interesantes de esto, y la clave es que el medio se alinea, se vuelve cómplice absoluto de los desarmados. El medio se entiende como que existe no para los armados o por los armados o para mediar con los armados o para hacer cubrimiento del conflicto armado. El medio se entiende a sí mismo como que estamos al servicio de las necesidades informativas y comunicacionales de los desarmados. Entonces el medio casi que se distancia de todo lo que tiene que ver con los armados y con el conflicto armado. Y esa ha sido una de las claves de ellos para poder sobrevivir. ¿Y los han respetado? Los han respetado, pues ahí siguen, ¿no? O sea, con muchos problemas. A veces hay fronteras invisibles también ahí de que a veces han terminado, resultado en hechos fatales, como asesinatos de radialistas, sobre todo en el Magdalena Medio hay un par de casos. Pero la iniciativa mediática sigue, la iniciativa ha seguido a pesar de todo el conflicto, los encuentros, los antagonismos que se viven en esas regiones. Bueno, profesor, usted hace unos minutos dijo que uno de los elementos de la comunicación en el caso latinoamericano como una inauguración en América Latina había sido lo de la mediación. Yo he tenido por aquí en el programa al doctor Jesús Martín Barbero, a quien se le atribuye pues la teoría. Yo en esa ocasión también tuve una observación, le dije, hombre, esa teoría no es suya, esa teoría es de Manuel Martín Serrano. Pero ¿qué fue lo que hizo la América Latina en ese campo de la mediación, que es uno de los papeles que se le dice a los medios alternativos en general? Jesús Martín Barbero, él cita a Manuel Serrano en su libro y habla de algunos aspectos que Manuel Serrano ha desarrollado sobre la teoría de la mediación. O sea, la teoría de la mediación es una cosa nueva en el mundo, porque además se discutió con relación, por ejemplo, la teoría literaria, en la ciencia literaria, cuando viene toda la discusión de las literaturas comparadas, en la psicología. Hay toda una serie de autores en el mundo que, bueno, ahí está la interdisciplinaridad, ¿no es cierto? Pero realmente la contribución de Jesús Martín Barbero, no solo para América Latina, sino para los estudios de comunicación, fue esa propuesta de tratar todos de construir el objeto de estudio. Y era mejor perder el objeto de estudio e ir a las preguntas de donde se produce la comunicación, que es a partir de la esencia del ser humano, de los diálogos profundos del ser humano y de las vivencias y las experiencias del ser humano. A partir de la construcción de esas realidades que son construidas por seres humanos, Jesús Martín Barbero propone ver los medios de comunicación como elementos, no como el fin, sí, sino como elementos que están incorporados al quehacer y al cotidiano del ser humano, ¿cierto? Bueno. Entonces, esa es una de las grandes contribuciones. Estoy siendo muy ligero por cuestión del tiempo, pero realmente Barbero es uno de los grandes teóricos de la comunicación, tanto así que hasta Neymaití lo llaman para opinar sobre esos asuntos, ¿cierto? Sí, se dice que la mediación sería al lado de la negociación, al lado de la conciliación, al lado del arbitraje y al lado del tratamiento responsable de la información, como las funciones o los deberes de la prensa alternativa o de los medios alternativos. ¿Se cumple en gran medida o todavía estamos como en que eso es un programa futuro? No, yo creo que no tiene nada que ver con la función de un medio comunitario y ciudadano en un contexto de conflicto armado. Esas son funciones para un medio
periodístico, profesional, respaldado por las organizaciones periodísticas, respaldado por las asociaciones de derechos humanos, respaldados por la comunidad internacional, por las Naciones Unidas. No se le puede pedir a una... medios institucionales. O sea, quien tiene que cubrir el conflicto armado y mediar y todas esas funciones que tú tienes ahí en la lista son los grandes medios periodísticos. No le puedes pedir a una emisora comunitaria que trabaja con niños y mujeres y jóvenes y ciudadanos de un pueblo de 6.000 habitantes que medie el conflicto armado. O sea, son funciones que no son. La función de un medio comunitario ciudadano en un contexto de conflicto armado es usar la comunicación, más que la información, la comunicación, para construir casi que una barrera entre el tejido social de esa comunidad y el impacto de la guerra. Entonces, el medio se usa, y es lo que yo he venido hallando en mis investigaciones sobre estos casos colombianos, el medio se usa para construir casi que un escudo simbólico, un escudo mediático, para proteger a los desarmados y hacerlos menos vulnerables al impacto de la guerra, en el sentido del impacto de la guerra en la cotidianidad, el impacto de la guerra en normalizar las armas, en normalizar la mediación, la resolución violenta de los conflictos cotidianos, etcétera. O sea, ahí hay toda una serie de usos del medio, de cómo se usa el medio para que los desarmados, la gente que está entre fuegos de los diferentes grupos armados, se fortalezca en su opción por no haber tomado las armas. Bueno, ¿ustedes creen que en una circunstancia, por ejemplo, como Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, donde no solamente hay grupos armados desde el punto de vista de los conflictos internos tradicionalmente vistos, sino también de bandas criminales, de organizaciones de combos, que por montones tienen bandas, eso sí tienen linderos no simbólicos, sino polvorientos, al que pase lo matamos? ¿Puede tener alguna labor que cumplir este periodismo, este manejo de medios alternativos, y que, por ejemplo, parte del presupuesto de los municipios se haga de manera participativa y se contribuya a ese desarrollo de esos medios? Sí, claro. O sea, a mí lo que me está dando mucho miedo de una ciudad como Medellín es que ya, por ejemplo, como esas bandas basan su guerra en una colonización de territorio, ¿sí? Ya incluso el trabajar con la gente de un barrio ya se convierte en una amenaza para la comunidad. ¿Es un riesgo de entrada tratar de organizar un tipo de trabajo comunitario de ese tipo? Exacto, es terriblemente riesgoso, pero y entonces ahí hay un obstáculo pues grandísimo que vencer, pero obviamente que el mismo trabajo a través de los medios en términos de fortalecer el tejido social de los desarmados tiene muchísimo valor en un entorno como este. Bueno, pero la facultad ha tenido una iniciativa muy importante, la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, en eso de preparar a las personas, ciudadanos comunes y corrientes, el manejo de medios a través de instituciones como el SENA, por ejemplo, en acuerdos que han hecho 300, 500 personas. Por ejemplo, el trabajo también que hace Patricia Nieto para personas con talleres de escritura, que esas mismas personas narran los acontecimientos a partir de su vida, de su experiencia. Entonces ahí es donde se supera el famoso dilema, es que la palabra es un poder, el poder de la palabra, el poder de los intelectuales. Ya Gramsci hablaba que no existen los no intelectuales. Claro, claro. De manera que más allá de los medios son esas mediaciones conversacionales y esos tipos de trabajo de intercambio de puntos de vista diferentes. Muy bien, señores, el tiempo nos acabó, ya nos toca despedirnos y prometerles que hay que volver a contar en qué avances vamos teniendo, porque de verdad que la profesora Clemencia tiene razón, ese es un campo de estudio completamente nuevo entre nosotros, con cifras muy diminutas para decir qué cuidado le hemos puesto. De manera que les agradecemos mucho la presencia en este programa a ustedes y a ustedes, amables televidentes, hasta la próxima sesión.